Bienvenidos a Tu Mundo News. Sin sorpresas, reeligen a Díaz-Canel como presidente de Cuba. Como si estuviera escrito en un guión, este miércoles fue reelecto Miguel Díaz-Canel para un segundo periodo en el cargo de presidente de Cuba, mientras el país atraviesa una de las peores crisis de su historia. Sin contendientes, a Díaz-Canel lo nombraron tras obtener 459 votos de 470 miembros que integran el Parlamento cubano, para una representación del 97.66% de los electores. De esa manera, asumirá un segundo y último mandato como jefe de Estado de la isla. Asimismo, el vicepresidente Salvador Valdés fue reelegido con el 93,4%, 439 votos. Díaz-Canel probablemente experimentará un mayor grado de oposición y descontento de varios sectores de la población cubana, no solamente de los líderes y organizaciones disidentes, declaró a La Voz de América el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany. La presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Consuelo Baeza, anunció previamente la decisión de ratificar a Miguel Díaz-Canel para ocupar el cargo de presidente de la República. Los diputados reconocieron la labor del gobernante, quien enfrentó una severa crisis en el país agudizada por la pandemia del coronavirus y el consecuente desplome del turismo, en la jornada constitutiva de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento, en la que fue elegida la cúpula del país con muy pocas variaciones. Participó el exgobernante de 91 años, Raúl Castro, quien se retiró de la vida pública en 2021. La ley electoral cubana sostiene que los miembros del Parlamento son elegidos de entre los miembros de las asambleas municipales, quienes, a su vez, llegaron allí tras las primarias generales. Por ley, Díaz-Canel no podrá buscar la reelección para un tercer mandato, lo que provoca dudas entre los analistas sobre su sucesión en el poder. Durante la jornada, los nuevos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular ANPP de Cuba reeligieron este miércoles casi por unanimidad y sin ningún cambio a su cúpula directiva. La estructura volverá a estar encabezada por Esteban Lazo, de 79 años, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, PCC, único legal, y que ocupa la presidencia del máximo órgano legislativo de Cuba desde 2013. Lazo, que encabezaba la única propuesta a la dirección de la ANPP, obtuvo 443 de los 462 votos posibles. De 470 parlamentarios, un 96,1%, indicó Balseiro. Ana María Mari Machado y Homero Acosta, también miembro del Buró Político del PCC, fueron a su vez reelegidos como vicepresidenta y secretario de la ANPP, respectivamente, con el 99,13 y el 98,26% de las boletas. En las boletas para el Parlamento, Balseiro informó que se registró un voto en blanco entre las papeletas introducidas por los propios diputados en urnas.